Muy buenas noches, bienvenidos todos a este estudio, a esta hora de la palabra de Dios, que quiero participarles en esta noche, esperando ser breve y también que sea de claridad, que sea claro el mensaje para que haya un aprovechamiento. Gracias porque me hacen el favor de su atención o me dan el favor de su atención. En esta ocasión vamos a estar viendo la quinta bienaventuranza. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es el que nos permite todas las cosas y el mismo hecho de que podamos estar transmitiendo es una bendición. Me le pongo aquí el color de la luz. Muy bien, regresamos. Voy a pedirles por favor, si son tan amables, de abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice el Señor de la siguiente manera: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Note por favor esta bienaventuranza simple, muy sencillita. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recordemos, amados oyentes, que estamos en las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas de Jesús que fueron dichas en el llamado Sermón del Monte al principio del ministerio de nuestro Señor. Acerca de la palabra bienaventurados, ya hemos dicho que viene del término griego makarios, y esto significa dicha, felicidad, etcétera, etcétera. Esta es la quinta bienaventuranza. En las 4 anteriores, nuestros corazones han sido confortados. Veamos qué nos dice ahora en esta nuestro Señor. Así de que por esta bienaventuranza, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy nos toca hablar de la misericordia, siendo una acción, ¿verdad? El hecho de ser misericordiosos. La misericordia es un verbo y quienes ejercen esta función o esta acción reciben el adjetivo de misericordiosos. Primeramente, amados hermanos y amigos, vamos a tratar de entender qué es la misericordia. Si bien entendemos que el Señor Jesucristo está dando una bienaventuranza a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pues es muy bueno entender lo que significa la misericordia. Amados, la misericordia es un sentimiento que puesto en obra hace bien. Su ejercicio es a favor de quienes lo necesitan y lo quieren. La misericordia tiene mucha relación con la compasión, la simpatía, con el necesitado, y es fácil de involucrar con paz, amor y caridad. Dios tiene misericordia, amados. Dios tiene misericordia. Dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cuántas veces se repitió la palabra misericordia, misericordioso, piadoso? Al menos unas 3 veces, amados, si no es que 4.
Pero aquí el punto es que es Dios misericordioso. Y el hecho de que el Señor es misericordioso no quita, o podemos decir que conlleva a el hecho de que Él también dará el pago al necio, al fatuo, al desobediente, al que no hace su voluntad. Eso no quita de que el Señor es misericordioso. Él tiene mucha misericordia. Es tardo para la ira. Y Él es abundante en perdonar a aquel que viene a Él. Él es rico, amados hermanos y amigos, Él es rico en misericordia. Dice en Efesios 2, versículos 4 y 5, por favor. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, está el apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, acerca de lo que había pasado con los de Éfeso y aún con él mismo, que estando antes alejados de las promesas, dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estas acciones las llevó a cabo Jesús, y estas acciones las llevó a cabo Dios por medio de Jesús, debido a que es rico en misericordia, rico en misericordia. Por esa razón, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel pecador que reconociera el sacrificio de su Hijo pudiera obtener así la salvación. Y por esa razón, Dios es rico en misericordia. Así de que pudiéramos decir que es un atributo, es una característica de Dios, pero nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, adquirimos ese atributo de Dios por naturaleza y también por seguir su voluntad. Así de que mucha gente es noble, es misericordiosa, allá afuera en el mundo, pero también hay mucha gente que sigue al Señor, que es buena y misericordiosa, y es contado como la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entre esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, sin duda, amados, está el ser misericordiosos. El ser misericordiosos. La mayoría de los judíos mencionados en las Sagradas Escrituras, la mayoría de los religiosos, carecían de ello. No tenían misericordia. No tenían especialmente misericordia hacia los samaritanos, no tenían misericordia hacia los publicanos, hacia los gentiles, hacia los pecadores, no tenían misericordia, y pudiéramos citar más clases de personas. Ellos faltaban, ¿verdad? Faltaban a la norma de que si nos proclamamos criaturas de Dios, pues una característica que debe de hacerse notar en nosotros es la misericordia, ¿verdad? Dice en Mateo 23, 23, por citar un versículo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
¿verdad? Es cierto que debemos de movernos de acuerdo a la normatividad divina. Es cierto que debemos de movernos de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. En nuestro caso es la ley de Cristo. En el caso de los fariseos y escribas del tiempo de Jesús, era la ley de Moisés, que ellos no la estaban cumpliendo. Ellos cumplían la ley de una manera muy legalista, pero se olvidaban de la justicia, se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la fe. Y esto, dice Jesús, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así de que, muy interesante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si estas personas a las cuales el Señor Jesucristo se refiere no cambiaban de actitud y los sorprendía la muerte o los sorprendía la destrucción de Jerusalén o un accidente antes de eso, no iban a ser objeto de misericordia en el juicio de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo la misericordia, amados? Es muy importante conocer esto. ¿Cómo se ejecuta la misericordia? Bueno, hay dos principios muy importantes para ejecutar la misericordia. Para ejecutar la misericordia, nosotros tenemos que voltear a ver a nuestro Dios y pensar, Dios realmente nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. Nuestras prácticas, nuestra actitud, nuestra vida en el mundo no merecía el perdón de Dios. Pero gracias a su gran misericordia, que por medio de su Hijo vino a traernos el Evangelio y de esa manera pasar o legar este mensaje a los cristianos desde el primer siglo hasta nuestros días, fuimos objetos de que se nos hablara el Evangelio gracias a la gran misericordia de Dios. Gracias a la gran misericordia de Dios. Nosotros, antes de juzgar a una persona indigna de que le hablemos o de que nos ocupemos de ella, debemos de pensar lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo, lo que Dios trabajó y lo que Dios trabaja. Lo que Dios, en un sentido, pasó por causa de nosotros, el dolor, la tristeza, la angustia de tantas personas, principalmente nuestro Señor Jesucristo y muchos otros que han muerto por causa del Evangelio. Pensar en eso, hermano, nos hace más misericordiosos, más piadosos, más caritativos. Ahora que entendemos un poco más acerca de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y es rico en misericordia, vamos a ver a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, y vamos a verlos como personas objetos de esa misericordia que Dios nos dio y puso en nosotros para que la compartiéramos con otras personas. Ustedes han oído a través de las Sagradas Escrituras mensajes de la misericordia, de la compasión. Por excelencia tenemos la historia o la parábola que el Señor Jesucristo cuenta acerca de el buen samaritano, ¿verdad? Resulta de que un judío iba por el camino y fue asaltado por criminales, lo golpearon y lo despojaron de sus pertenencias y lo dejaron tirado, medio muerto. Y el Señor Jesucristo cita en esa parábola que pasó un levita y no se paró a auxiliarlo, pasó un sacerdote y no se paró a auxiliarlo. Los que debían de hacer eso no lo hicieron. Y del que menos esperaba, porque también por ese camino pasó un samaritano, vio a este hombre tirado, se paró para auxiliarlo.
Dice el Señor Jesucristo que este hombre fue movido a misericordia. Y estamos hablando de Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 35. Este es un ejemplo por excelencia de la misericordia. Una parábola del Señor Jesucristo, una historia del Señor Jesucristo. Y luego tenemos otra cita por excelencia en cuanto a la misericordia, lo que también el Señor Jesucristo cita acerca de aquellos que ven por los pequeños de Dios. Estos están registrados en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Personas que, dice el Señor Jesucristo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a mí. Y aquellos a los cuales el Señor Jesucristo les está diciendo estas cosas le preguntan, ¿cuándo, Señor, te vimos desnudo, enfermo, en la cárcel, hambriento? Y dice el Señor, por cuanto lo hiciste a estos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Esos son casos por excelencia, hermanos. Dice en Proverbios 19, versículos 16 y 17, por favor. Proverbios 19, versículos 16 y 17 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Se fija qué grande es nuestro Dios? Que nos enseña un sentimiento tan noble, tan hermoso, algo que nos debe de mover y causar alegría, dar ayuda con alegría a las personas. Y todavía nos dice, se lo volverá a pagar. Dice el proverbista, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahí está, pues, hermanos, la misericordia. Pero tenemos casos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Primera de Juan 3, del 16 al 18. Dice el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Que nosotros somos partícipes del amor de Dios al momento en que aceptamos de que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros y que de esa misma manera nosotros somos partícipes de poner nuestra vida por los hermanos. Fíjese lo fuerte de esta declaración de Juan. Poner la vida por los hermanos. Y poner la vida por nuestros hermanos es tanto cuando se está en peligro de muerte como cuando se está pasando por alguna necesidad. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta el apóstol Juan. ¿Cómo dices que Dios mora en ti si tú ves a tu hermano tener necesidad y no haces nada? Y ese versículo 18 dice,
no amemos de palabra. ¿Cómo se expresa Juan hacia los cristianos? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo he conocido y he sido objeto muchas veces, escuchado eh, por el trayecto de la vida que el Señor me ha prestado, muchas promesas incumplidas. Muchas personas que prometen ayudar a quienes tienen necesidad y nunca lo hacen. Muchas veces nosotros también caemos en esa falta de hacer promesas y no cumplirlas. Cantamos del amor hacia nuestros semejantes, cantamos del amor a Cristo, del amor a Dios. Oímos mensajes acerca del amor a nuestros hermanos, del amor a nuestros semejantes. Pero a la hora de hacer, de ejecutar ese amor, esa misericordia hacia los demás, no lo hacemos. También dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, dice el apóstol Pablo, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, amados hermanos, sea cual fuere el pecado del cual nos arrepentimos, sean cuales fueren los pecados de cuales nos arrepentimos, al momento de venir a Cristo, ahora ya no estamos practicando esos pecados y aprendemos que debemos de ser responsables con nuestra economía. Así de que se nos impele a ser trabajadores, ser objetos de un salario. Dios nos da las manos, nos da la fuerza, nos da la cabeza, la inteligencia para hacer cosas, para crear cosas, para desarrollar empleos. Nos da habilidades. Y estas son con el propósito de que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Cada vez que nosotros ejercemos este mandamiento, este principio divino, hay más igualdad en el mundo, hermanos. No vamos a componer el mundo, ni vamos a poder ayudar a toda la gente, pero sí podemos hacerlo. Sí podemos ejercitarnos en ello, con lo que está a nuestro alcance, hermanos, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia, amados hermanos, hemos hecho, creo que, un claro énfasis en la ayuda al necesitado, pero también, hermanos, la misericordia tiene que ver con la ayuda espiritual. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice el Señor Jesucristo, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con esta enseñanza el Señor Jesucristo está demostrando su misericordia también. ¿A qué vino Jesús? A llamar pecadores al arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, aquí hay otra situación muy interesante en cuanto a la misericordia. De que la misericordia no solamente es para ayudar a los que tienen necesidad física, económica o de alguna situación como hambre, frío o soledad,
sino que también, hermanos, la misericordia tiene que ver con el bienestar espiritual de las personas a las cuales les estamos haciendo objeto de nuestra misericordia. En otras palabras, nosotros somos llamados también a usar la misericordia para aquellos que andan mal, para aquellos que andan en pecado. Es necesario que nosotros ejerzamos misericordia en ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:14. Mire, por favor, lea conmigo ahí 1 Tesalonicenses 5:14, muy interesante este versículo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué hay que hacer con nuestros hermanos? Amonestar a los ociosos, a alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, a ejercer la paciencia para con todos. Eso es misericordia también, hermanos. ¿Usted cree que, por ejemplo, cuando Judas escribe la carta, Judas, el hermano del Señor, escribe la carta de Judas, es una carta de exhortación? ¿Usted cree que la escribió por ser una persona sin misericordia? No. Hermanos, eran personas que aprendieron a ser misericordiosos, aprendieron el camino del Señor y lo aceptaron. Aunque los hermanos de Jesús al principio no andaban con él, después ya son contados como hermanos fieles, cristianos que eran como pilares de la iglesia también. Y Judas escribe precisamente, si usted lee conmigo este versículo tan conocido, en el capítulo 1, versículo 3, es el único capítulo que tiene el libro o la carta de Judas. Dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una sola vez dada a los santos. ¿Qué está haciendo Judas con estas palabras? Está marcando el ritmo de su carta, que es una gran exhortación a mantener la fidelidad, a mantener esa comunidad, a mantener esa salvación, a defender esa salvación, a defender la fe de Cristo. Entonces, por favor, la misericordia también se aplica en la situación espiritual. Hermanos, tienen que estar contendiendo por la verdad, tienen que estar viendo qué necesitan los hermanos en cuanto a lo espiritual también. Y esto requiere amonestación, requiere exhortación, requiere muchas veces se puede llegar hasta la disciplina con el propósito de aplicar la misericordia en cuanto a lo espiritual. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13 también leemos, Hebreos 12 del 12 al 13 dice: por lo cual levantad las manos caídas. ¿Quiénes son las manos caídas, hermanos? Y las rodillas paralizadas. ¿Quiénes son estos? Haced sendas derechas para que vuestros pies, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿A qué se refiere el escritor de los Hebreos? Se refiere a las fallas espirituales, con ilustraciones como cuando el cuerpo humano está fallando, como cuando el cuerpo humano está enfermo. Son aplicaciones espirituales. Los hermanos hebreos necesitaban este ánimo. Los hermanos hebreos necesitaban hacer esto. Algunos lo podían ejercer sobre otros porque otros estaban con las rodillas paralizadas, con las manos caídas, sin fuerzas, debilitados, cojos, renqueando en las cosas espirituales, chuequeando en las cosas espirituales. En Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18 también leemos, Romanos 16,
Versículos 17 y 18 dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de ellos. O sea, no seguir con ellos ese desvío, ese desvarío. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y muchas personas son engañadas por estas personas. Nosotros tenemos que estar bien avispados, bien listos. Porque siempre va a haber personas que tratan de desviar a hermanos débiles. Con suaves palabras. Lisonjeándoles, ¿verdad? La palabra lisonja tiene que ver con hablar palabras que suenen bonito, aduladoras, para engañar a los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Engañar los corazones de los ingenuos, hermanos. Nuestra misericordia se ejercita cuando nosotros trabajamos para que los hermanos no sean arrastrados, no sean llevados, no sean engañados. Y para los que ya están engañados, tratar de sacarlos de ahí. Es parte de la misericordia de nuestro Dios. Creo que es claro, hermanos, en cuanto a la situación de que la misericordia se extiende, ¿verdad?, hasta el hecho de estar bien en cuanto a la vida espiritual. No solamente tiene que ver con la comodidad física, sino que tiene que ver también con la situación espiritual, que estemos bien delante de Dios, considerando lo que es contrario, ¿verdad? Cuando hablamos de misericordia, pues hay muchas cosas que son contrarias a la misericordia, ¿verdad? La misericordia nos hace un llamado a ayudar a la gente, mientras que la no misericordia nos hace un llamado a no poner atención a personas que necesitan ayuda. Usted sabe que hay muchos hermanos que tienen un corazón de esa magnitud. Algo les ha pasado en el pasado, valga la repetición. Algo les ha pasado en el pasado que no están prestos para ayudar a nadie, no quieren ayudar a nadie, no quieren servir a nadie. Se les hace humillante o se les hace enojoso el poder hacer ejercicio de misericordia. Eso es contra la misericordia. Hay muchas cosas que son contrarias a la misericordia. Todo lo que tiene que ver con lo que Dios no quiere que hagamos es contrario a la misericordia. Todo lo que dice Dios que nos abstengamos es porque esas cosas son contrarias a la misericordia. Todo el mal que podamos ejercer, todo lo contrario a la voluntad de Dios, es contrario a la misericordia. Ya para concluir, amados oyentes, agradeciendo siempre su paciencia, su amor hacia la palabra de Dios, déjenme decirle este último punto de una manera breve. ¿Qué pasará si no practico la misericordia? ¿Qué pasará si no practico la misericordia? Fíjese bien, amados. Le voy a decir algo muy claro. El misericordioso, en cuanto oye una necesidad, inmediatamente está dispuesto a informarse para ver qué puede hacer. El misericordioso, en cuanto oye que alguien anda desviándose, que alguien anda trastabillando en las cosas de Dios, siempre va a buscar hacer lo que es conveniente. ¿Qué pasa si no lo practico? Bueno, primeramente, recordemos la bienaventuranza.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si yo no practico la misericordia, no es bienaventuranza para mí. Y no es bienaventuranza porque no voy a recibir misericordia. No voy a recibir misericordia. En Mateo capítulo 23, versículo 33, también leemos acerca del caso del Señor Jesucristo advirtiendo y enojado con los fariseos y escribas. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si no practico la misericordia, Dios no tendrá misericordia para conmigo. Por lo tanto, no voy a entrar al reino de Dios eterno. ¿Por qué? Porque cuando no practicamos la misericordia, hermanos, estamos participando de las tinieblas. Porque cuando no practicamos la misericordia, la advertencia de Dios es clara: no vamos a entrar al reino de Dios. Por favor, acompáñenme en la lectura de esta cita bíblica, y es la última cita que leeremos en esta ocasión. Mateo 25, del 41 al 46. Lo que hablaba yo ahora, hace un rato, pero ahora la segunda parte, donde personas no hicieron misericordia. En la primera parte de Mateo 25, vemos que las personas hicieron misericordia y el Señor los alabó, los reconoció y les dijo: venid a mí, benditos de mi Padre. En esta segunda parte, ahora habla de los que no ejercieron misericordia. Dice en Mateo 25, versículos del 41 al 46, por favor. Mateo 25, del 41 al 46. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogistes. Estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitastes. Y entonces también ellos le dirán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, dice el escritor, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Creo que es claro el Señor Jesucristo en cuanto a la bienaventuranza, tan sencilla, tan simple. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora que hemos desglosado acerca de lo que la misericordia es, y cómo afecta nuestras vidas, y cómo afecta las vidas de aquellos que nos rodean, podemos entender mejor de que es algo que debemos de practicar, ya sea por ayudar de alguna forma secular, o ya sea por ayudar de alguna manera espiritual. Pero siempre debemos de estar ejercitando la misericordia. El Señor siempre es misericordioso con nosotros. Y cuando estemos delante de Él en el día del juicio final, vamos a necesitar de su misericordia, amados. Dios les bendiga. Agradezco mucho la atención que me han prestado. Espero que esta lectura, esta enseñanza sea de beneficio para sus vidas. Y por favor, si creen que esto es la palabra de Dios, practíquenla, llévenla a sus vidas, aliméntense de ello, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si hay alguien de los que están oyendo y de los que van a oír después de que esté pregrabado, por favor, si hay alguien que necesita hacer arreglos con Dios porque ha caído de la gracia, hágalo. Hágalo, por favor. Si en algo le puedo ayudar, envíeme texto inmediatamente. Si hay entre los oyentes que están ahorita y los que van a estar después, personas que han oído la palabra de Dios, que entienden las cosas de Dios de tal manera que saben que necesitan venir a Cristo, porque no lo han hecho,
entonces necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Si en algo le puedo ayudar, estoy a sus órdenes. Gracias por su atención y por favor acompáñeme en esta oración. Señor, agradecemos la vida, la salud, agradecemos todas las bendiciones que nos has dado. Rogamos, Padre, que tu palabra sea en nosotros, que no nos dejes de tu santa mano, que nos ayudes a llevar a cabo aquellas cosas que nos has encargado, que nos ayudes a ver por aquellas almas que necesitan, que bendigas a aquellos que están luchando para caminar en tu camino y que nos ayudes a nosotros también a ayudarles a ellos. Que se haga siempre tu santa voluntad, Señor, y que siempre tengamos memoria de la misericordia y del favor inmerecido que tuviste al llamarnos a tu santo camino. Ayuda a los que claman a ti, Señor, por enfermedad. Bendice a aquellos que están padeciendo por el COVID o por cualquier otra situación penosa o de dolor. Bendice a los que han perdido seres queridos. Ayúdales, Señor, y fortaléceles. Bendice a los que andan predicando tu palabra, Señor. Fortaléceles, ayúdales y bendice las almas que la escuchan. Todo esto pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.